La vida ya no es una serie de decisiones buenas y malas, sino una oportunidad de conocer a un Dios que me ama tanto. Depende de mí aceptarlo o rechazarlo. Viví toda mi vida rodeada de religión. Crecí en un entorno religioso y lo que aprendí fue que Dios tenía una lista de cosas, buenas obras que debía hacer. Y luego había otra lista con las cosas malas que supuestamente no debías hacer. De alguna manera tenía que apaciguar a este Dios porque estaba un poco enfadado, porque habíamos sido malos. Yo he sido mala y tiene todo el derecho de estar enfadado. Entonces, de algún modo siento que tengo que hacer cosas para ganarme de nuevo su afecto. O al menos calmar su ira. Cuando era niña, mi padre se frustraba conmigo porque me ponía los zapatos al revés. Y entonces su manera de enseñarme era acercarse y pisarme fuerte. Y claro, yo soy pequeña, él es grande. Eso me dolía y me hacía daño. De alguna manera, mi imagen de Dios tenía que ver con la de mi padre, distante. Y como si no me quisiera demasiado. No puedo decir que fuera amable. Cuando cometía errores, me hacía pagar por ellos. Y en parte por eso seguí en esa relación tan equivocada. Pensaba que me lo merecía. Había hecho algo malo. Vale, recibo lo que merezco. Veía a Dios como alguien severo. Frío. Alguien con quien no podía conectar. Pero tenía que apaciguarlo. Quiero ir al cielo. No quiero quedarme fuera. Pero había perdido mi misión en la vida, aunque iba a la iglesia, hacía buenas obras. Pero no conocía a Dios. No lo conocía tal como es. Decidimos mudarnos a Estados Unidos. Mi madre tuvo que ir conmigo, pero el resto de mi familia pudo obtener visado y llegó antes. Pero mi madre y yo no lo conseguimos. Y encontramos una manera creativa de hacerlo. Consistía en viajar por Centroamérica, para luego encontrarnos con coyotes en México y luego cruzar la frontera. En la frontera, por alguna razón, la coyote convenció a mi madre de que sería mejor, porque el viaje era duro, era de noche, había peligro. Propuso que lo mejor era separarnos y que ella me llevara. Tenía un pasaporte de una niña al azar. E iba a ponerme atrás en el coche, fingir que estaba enferma y cruzar la frontera entre Estados Unidos y México usando este pasaporte. A mi madre le pareció bien y nos separamos. Ella se fue por su camino para cruzar la frontera. La mujer me llevó en el coche y me coló en Estados Unidos. Cuando llegué a la casa donde estaban todos los que cruzaban la frontera, era como una casa móvil. Tenía 7 años. Era mayo. Y recuerdo que había mucha gente en esa casa. Ni siquiera podías moverte sin tocar o molestar a otros. No había espacio. Y entre tanta gente, yo buscaba a mi madre. La busqué y esperé. Salí, esperé y esperé durante días, pero mi madre nunca llegó. No
No tengo muchos recuerdos de esa época. El único recuerdo que tengo muy grabado es el terror absoluto de estar sola, sin saber dónde estaba mi madre, ni si le había pasado algo. Una sensación continua de abandono. Estaba allí, sin otro lugar a donde ir. No era más que una niña. No había ningún rostro conocido. Finalmente, tuve noticias de mi familia por teléfono. La Coyote había conseguido llamar a mi familia en Estados Unidos, porque ellos ya estaban allí. Y cuando consiguieron hablar con ellos, me puse al teléfono. Me alegré porque pude hablar con mi abuela y me tranquilizó. Me dijo, todo va a ir bien. Te llevaremos a casa. Encontraremos la forma de traerte. Pensé que los coyotes eran amables. Pero ahora entiendo que era parte de una estrategia. Tenían que mostrarle a mi familia que estaba viva y que estaba bien. Y así podrían negociar el precio de mi rescate, porque en realidad estaba secuestrada por los coyotes. Los coyotes iban a ganar dinero conmigo, de una forma u otra. Y si mi familia no conseguía el dinero para pagar mi rescate, entonces me venderían. Mi pequeña mente no entendía de qué iba todo aquello. Sabía que había niños pequeños que entraban en ese edificio, en esa casa móvil, y sabía que los movían. Los intercambiaban. Y sabía que algunos no iban a lugares felices. Ahora entiendo que era tráfico de personas y que o me rescatarían o me venderían para prostituirme o quién sabe qué. Pero mi familia pagó el dinero del rescate y mi tía, bendita sea, viajó de Nueva York a El Paso, Texas, y se reunió con ellos en un hotel, poniendo en peligro su vida, sin saber si la matarían, se llevarían el dinero y nos retendrían a las dos, o quién sabe qué. Hicieron el intercambio y me reuní con mi familia. Pero seguía sin saber nada de mi madre. Pensé en lo peor y nadie me decía nada. No sabía si mi madre me había abandonado o si le había pasado algo. Un tiempo después, alguien me dijo, tu madre va a venir. En ese momento, no sabía que mi madre había sido detenida en la frontera por agentes de fronteras americanos. Mi madre conoció a un amigo de la familia que era ciudadano estadounidense. Él no hablaba español y ella no hablaba inglés, pero de alguna manera, no sé cómo, conectaron y se casaron justo a tiempo para que ella no fuera deportada. Esto le vino bien. Mi madre había encontrado a alguien y se había ido a vivir con él. Era un hombre muy bueno y responsable. Era policía del estado de Nueva York. Era un hombre mayor. Tenía estabilidad económica. Era todo lo que mi madre podría haber deseado. Y ella lo amaba. Y él la amaba también. Vivieron 26 años felizmente casados. Era un tipo genial y serio y no tenía hijos.
era bastante mayor y no quería tener hijos. Así que su relación era para ellos y les iba bien. Pero yo no encajaba en absoluto en esa fórmula. Mi abuela se hizo cargo de mí. Aunque yo sentía que ese no era mi lugar. Sabía que lo hacía con buenas intenciones, pero ese no era mi sitio. Y también tenía claro que mis padres seguían adelante con su vida y que allí no había lugar para mí. Recuerdo que en esa época me sentía muy triste y deprimida. Hubo un incidente de abuso sexual e incesto que me confundió aún más. Me hizo sentir realmente despreciable y de algún modo me hizo vincular mi identidad con la sexualidad. Se produjo un vínculo allí y en retrospectiva puedo entender por qué yo buscaba sentido y conexión a través del sexo desde una edad muy temprana. Es porque no conocía otra forma de que alguien quisiera conectar conmigo. Para cuando cumplí 12 años, prácticamente ya no quería vivir. Pensé que estaría mejor muerta y quise actuar en consecuencia. Creo que lo que me impidió dar ese paso en ese momento fue que, después de todos los preparativos y después de varios intentos fallidos, me di cuenta de que probablemente estaría peor porque no sabía cómo hacerlo de forma eficaz. Más tarde descubrí varias cosas. Después de que yo naciera, mi madre estuvo un tiempo sin hogar. Me contó que llegó a dormir conmigo en un banco del parque y que buscaba refugio debajo de algún edificio. Yo no sabía que mi infancia había sido tan caótica. No lo recuerdo. Pero para mi madre, tenerme supuso una gran pérdida. Y aunque me quería, le costaba mucho conectar conmigo. En enero de 2019, a mi madre le diagnosticaron un cáncer de mama agresivo. Recibía tratamiento en un hospital. Pero además decidió ir a un centro de tratamiento complementario del cáncer. Eligió combinar los tratamientos convencionales con otras terapias. Y resultó que ese lugar estaba a 15 minutos de mi casa. Allí ella aprendía mucho sobre cómo cuidar su cuerpo, lo que conviene comer y lo que le hace daño, cómo ese estilo de vida influye en las enfermedades y en su cáncer. Una de las cosas que hicieron allí fue trabajar el impacto de la mente, la conexión mente-cuerpo. Insistieron bastante en eso. Como la tenía a 15 minutos, intentaba escaparme para ir a almorzar con ella. Y fui en una ocasión y asistí a una conferencia que logró cambiar
mi vida. Sentía que este era el eslabón perdido. Había probado la religión. Había intentado ser buena, pero esto era justo lo que necesitaba para comprender el mundo que me rodeaba. Durante ese tiempo, llevaba 10 años lidiando con estrés postraumático y ansiedad, con pesadillas horribles y constantes sobre mi matrimonio anterior. Y durante ese matrimonio, como hubo mucho abuso físico, lo revivía en mis sueños, lo revivía. E incluso si estaba en el juzgado con mi exmarido, el corazón se me aceleraba. Me sentía mareada, físicamente enferma. Sentía que iba a desplomarme, aunque había un alguacil y policías, y él no me podía hacer ningún daño. Había una orden de alejamiento. Él no podía acercarse a verme. No podía venir a buscarme. El dolor permanecía vivo en mi mente. Estaba ahí, aunque había sucedido años atrás. Yo seguía sintiéndolo constantemente. Me victimizaba una y otra vez y no podía parar. Cuando atiendo a pacientes en mi consulta, todos vienen con el mismo problema. La cuestión es que creen que el otro es su problema. Y la idea de que el otro es mi problema no conduce a ninguna parte. Porque si el otro es la causa de tu problema, o si lo que alguien dice o hace es la causa de tu problema, ¿puedes tú controlar lo que la otra persona hace o dice? No. No hay forma de controlar las acciones o las palabras de otra persona. Está dentro de su responsabilidad. Solo puedes controlar tus propias acciones y palabras. Así que, si te mudas a cualquier lugar del mundo, seguirás llevando tus pensamientos contigo. Y el problema no es la persona que hace algo malo. El problema son tus pensamientos sobre esa situación. Si te das cuenta de que vayas a donde vayas, tus pensamientos te acompañarán, ese es el tema. Lo vemos claramente en personas que hoy en día están deprimidas por culpa de alguien que quizás ya falleció hace 10 años y siguen deprimidas porque creen que lo que la otra persona les hizo hace 10 años es la causa de sus problemas. Pero lo que me trae problemas en realidad es lo que pienso. Y estas son buenas noticias, porque cambiar a los demás es imposible. Pero si todo depende de cómo interpreto lo que me han hecho, eso está dentro de mi campo de acción y sí que puedo cambiarlo. Por tanto, tiene solución. Fue culpa mía. No a propósito, pero fue la forma en que procesé lo sucedido. Y es muy normal, y no me culpo por ello. Fue una respuesta muy normal. He tenido el privilegio de trabajar con muchas personas que han pasado por traumas muy serios en el pasado. Esos traumas pueden ser consecuencia de un abuso físico, abandono y rechazo, abuso sexual, violación, infidelidad, etc. Hay todo tipo de situaciones que suceden a lo largo de la vida y es muy difícil afrontarlas, sin duda, muy difícil. Pero esa dificultad no tiene por qué ser insuperable. Desde nuestra perspectiva humana, sí, es insuperable. Lo que les digo a mis pacientes es que ser víctima no es algo que te pasó. Ser víctima es lo que piensas sobre lo que te pasó. Se trata de cómo percibes lo ocurrido. Puede ocurrir, puede pasar, o incluso haber sucedido hace 50 años, pero sigue presente en tu recuerdo.
no vive en la realidad que te rodea, sino en tus pensamientos, en la forma en que lo percibes y en cómo crees que a ti te afecta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede una persona que ha pasado por cosas tan traumáticas liberarse de ellas? Solo hay un lugar y solo hay un camino. Pensé, vale, necesito aprender más. Esta va a ser la misión de mi vida, porque si esto es tan potente, necesito saberlo todo y me embarqué en esta búsqueda. Lo que quiero que esa persona entienda al hablar con ella es que no es culpa suya. No hay culpa por haber hecho esto o lo otro, pero hay algo en su vida que no está funcionando. Y habría que buscar dónde está el problema y comprobar si se puede arreglar para que no tenga que seguir así. ¿Por qué las personas actuamos así? En primer lugar, nacemos con una condición. Somos concebidos con esta condición que heredamos de nuestros padres. No es una condición física, pero tiene efectos físicos. Es una condición espiritual que a su vez tiene efectos físicos. Y esa condición espiritual es nuestra naturaleza humana tal como la entendemos ahora, ¿verdad? Y la he heredado de mi madre y de mi padre, y ellos la han heredado de sus padres y así sucesivamente. Y esa naturaleza humana tiene un problema inherente. Y ese problema es que yo, que solo soy una criatura, creo que soy creador. Yo solo puedo transmitir algo, pero creo que lo puedo producir. Y al pensar que soy creador o productor, creo que las cosas vienen de mí. Creo que me pertenezco. Creo que el amor es dar algo de mí mismo, y lo hago con la expectativa de recibir algo a cambio. Creo que soy dueño, y por lo tanto, creo que puedo perder cosas que son mías y sentirlo como una pérdida personal. Creo que los demás me deben respeto, honor y amor, etc. Y cuando no lo hacen, asumo el papel de juez. Así que los juzgo y los hago responsables de no amarme, respetarme y comprenderme. Y me juzgo a mí mismo. Y entonces siento culpa y autocondenación, etc. ¿Lo hago porque quiero? ¿Lo hago porque me gusta? No. Lo hago porque no puedo evitarlo. Me sale natural. Es interesante darse cuenta de que, como seres humanos, la raíz de todos nuestros problemas está en nosotros mismos. Aunque pensemos que es algo externo, ya hemos visto que es un engaño. El problema está dentro de nosotros, en nuestra identidad, que nos hace interpretar las cosas de forma errónea. Por eso tenemos que darnos cuenta de algo. Aunque el problema esté dentro, la solución no está ahí, sino fuera. La analogía que me gustaría usar es la de una prisión. Imagina que alguien nace en prisión. ¿Es culpable de eso? Bueno, la respuesta es que no. Imagina que crece en la prisión. ¿Es culpable de eso? No. Luego se hace adulto en esa prisión. ¿Es culpable de eso? No. Puede que envejezca estando en prisión. ¿Es culpable de eso? No. Y mucho menos si tiene cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sin esperanza de salir en libertad. ¿Vale? No tiene culpa por estar en prisión. Ahora, ¿tiene un preso elecciones? Bueno, la respuesta es que sí. Pero, ¿qué elecciones tiene un preso? Un preso tiene opciones solamente dentro de la prisión. Un preso no tiene opciones fuera de ella. Y eso es un problema, porque las elecciones libres están fuera de la prisión, mientras que las cautivas solo están dentro.
Entonces, ¿a qué tipo de opciones tiene acceso el individuo? Solamente a las cautivas, ¿verdad? Solo tiene opciones cautivas. Sí, la elección sigue ahí, pero es limitada, es cautiva. Ahora bien, cuando una persona nace en prisión, no sabe que está en prisión. Eso es todo lo que conoce. Crecer lleva su tiempo. Crecer en la prisión le es familiar. Es todo lo que ha conocido, todo lo que ha visto, etcétera. Y luego empieza a probar esta puerta, y esa ventana, y esa cosa, y lo que sea. Y se da cuenta, oh, no puedo salir. No puedo salir por aquí, no puedo salir por allí, tampoco por allá, no puedo salir. Y empieza a darse cuenta cada vez más de que tal vez no sea libre. Y si creías que eras libre, y ahora empiezas a creer que tal vez no lo seas, empiezas a probar más salidas, más cosas para intentar escapar. Y con cada intento fallido, más te das cuenta de que no puedes salir y ahora la ansiedad se va acumulando y piensas, creo que estoy en prisión, ¿verdad? Bienvenidos a la realidad de esta humanidad. Nacimos con esta condición. No nos damos cuenta de que somos prisioneros. Creemos tener libertad de elección cuando, de hecho, solo tenemos acceso a opciones cautivas. Y nos lleva tiempo luchar con esta adicción y fracasar, y volver a fracasar, y volver a fracasar, y volver a fracasar, y luego tal vez cambiar a otra adicción, y luego fracasar aquí, y fracasar allá, y fracasar aquí, y fracasar allá, y ver cómo se desmoronan mis relaciones, y no poder controlarme en esta situación, y no poder controlar cuánto, como aquí, y qué, como allá, y cuándo duermo aquí, y así sucesivamente. Y veo todos estos comportamientos en mi vida que me dejan hecho pedazos, y no puedo mantener el control. Y si eso se acumula lo suficiente, podría llegar a la conclusión de que no puedo más. No puedo hacerlo. No puedo. Estoy atrapado. Bueno, podría parecer que llegar a ese punto es algo malo, pero en realidad es algo muy bueno. Es un buen lugar para acabar porque nunca podrás salir de esta prisión si crees que eres libre. Solo puedes comenzar el proceso de salir de la prisión si primero entiendes que eres un prisionero. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cuál es la salida? Si te encuentras en la prisión y tienes cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, la única manera de salir es si alguien con suficiente autoridad, presidente, gobernador, quien sea, te ofrezca un indulto. Y ahora, como prisionero, se te ofrece algo nuevo, una opción que antes no tenías. Ahora bien, puedes preguntarte, ¿por qué se necesita un indulto? Sí, están en prisión, pero no son culpables de estar ahí porque nacieron allí. También hay otro aspecto. Cuando naces en este tipo de prisión, tomas decisiones de prisionero y terminas comportándote como tal. No queremos que un preso, que se comporta como un delincuente, sea liberado en sociedad y continúe perpetuando o perpetrando los males de su comportamiento, ¿vale? Este tipo de prisión no es una prisión del crimen. Es una prisión del pecado. No es una prisión de acciones. Es una prisión de intenciones y motivaciones. No es una prisión, por ejemplo, de asesinato. Es una prisión del odio. No es una prisión de violación. Es una prisión de lujuria. No es una prisión de robo. Es una prisión de avaricia. Una prisión de inmoralidad. Así que un individuo no está en esta prisión por haber cometido un acto, sino por tener esa motivación. El proceso de sacar a una persona de esta prisión debe liberarla de cualquier motivación que la empuje a hacer daño, de la forma que sea.
de cualquier manera. Ese proceso lleva tiempo, pero comienza con la oferta de un indulto. Podrías rechazarlo, claro, o aceptarlo. ¿Por qué lo rechazarías? Bueno, porque la prisión es todo lo que conoces. Todos tus conocidos están en prisión. Es familiar. Libertad, has oído hablar de ella, pero nunca la has experimentado. Y por lo tanto, te resulta extraña. Y eso puede ser incómodo. Y algunas personas prefieren lo familiar a lo desconocido, aunque lo familiar sea problemático. Cuando lo desconocido puede ser muy hermoso, ¿vale? Entonces, una persona tiene que llegar al punto de rechazar tanto la prisión en la que está para que esté dispuesta a asumir la incertidumbre de salir fuera y adentrarse en algo desconocido. Es un proceso por el que no ha pasado antes. Y entonces, el funcionario te puede traer la carta, la lees y la aceptas. En el momento en que aceptas el indulto, eres considerado una persona libre, como un capellán o un guardia de la prisión. Están dentro de la prisión, pero tienen todo el derecho a ser libres. Y ahora tú tienes derecho a ser libre. Pero el proceso es un proceso. De modo que el funcionario dice, sígueme, vamos por aquí. Si te sientas y dices, no voy a ninguna parte, ¿sabes qué? No saldrás libre. Descubrirás que sigues siendo prisionero. Si el funcionario dice, sígueme, vamos por aquí, y tú corres para el otro lado, descubrirás que sigues siendo prisionero. Si el funcionario te dice, sígueme, vamos por aquí, y tú te adelantas al funcionario, corres por allá y golpeas la puerta, sacadme, sacadme ya, descubrirás que sigues siendo prisionero. Cada vez que intentes salir por tu cuenta, cada vez que recurras a los métodos de siempre, cada vez que tomes las riendas del proceso de liberación, descubrirás que sigues siendo prisionero. Pero cuando tú cooperas con el proceso y con quien te libera, funcionará. Ya intentaste esa puerta 1000 veces para salir. Pero ahora, cuando el funcionario dice, sígueme, ve a esa puerta, te dice que lo sigas y vas a la puerta, te dice, mira la cámara. Miras a la cámara y la puerta se abre. Y ahora hay otro pasillo, y hay más instrucciones, y llegas a otro punto, y pueden hacer esto y aquello, y así sucesivamente en este proceso de liberación. Y al final de ese proceso, cuando sales de la prisión, ya no tienes más odio, ya no hay más lujuria, ya no hay falta de respeto, ya no hay duplicidad, ya no hay nada que pueda hacer daño a los demás. Cuando estaba en prisión, solo tenía acceso a opciones dentro de la prisión, elecciones cautivas. Fuera de la prisión, solo tengo acceso a elecciones libres. ¿Y qué pasa con el proceso? En el proceso es diferente, porque en el proceso lo que importa es si coopero ahora mismo o si por el contrario hago lo que yo quiero. ¿Cuán fácil es para mí volver a ser prisionero? Es tan fácil, porque es la norma. Es como hemos vivido. Es nuestra forma de ser y actuar. Y cuando aplicamos esta analogía al contexto cristiano, reconocemos que es la gracia de Dios, su bondad hacia nosotros, que no merecemos, la que nos ofrece el perdón. Y no nos lo ofrece diciendo, está bien, lo que has hecho está bien, te vamos a soltar. No, lo hace porque su Hijo se ofreció a venir y pagar la pena que yo merecía por todo lo que hice. Él toma nuestro lugar para que podamos ser libres. Y su Hijo, Jesús, en su naturaleza, tuvo acceso a decisiones cautivas, pero nunca tomó decisiones cautivas. Vivió en conexión con su Padre, uniéndose por confianza a su Padre y por fe, tomando de su Padre, y por lo tanto tuvo acceso a decisiones libres. Y vivió según esas decisiones libres día a día, a la perfección, durante toda su vida. Y en el don de Cristo, a ti y a mí se nos ofrece el mismo acceso a la divinidad, para que, por fe, podamos tener acceso
a decisiones libres cuando, en mi humanidad, solo puedo tener acceso a decisiones cautivas. En el proceso de ser libre, cuando acepto la gracia de Dios como mía, cuando acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ahora tengo acceso a decisiones libres, pero todavía tengo una naturaleza humana que tiene acceso a decisiones cautivas. Y ahora comienza la verdadera batalla. Hay una progresión que ocurre en mi vida donde aprendo a vivir más y más por la fe en Cristo. Y tengo cada vez menos recaídas en esta naturaleza humana, hasta que en algún momento, por la gracia de Dios, salgo de esa prisión para nunca volver. La solución fue diseñada por Dios en la persona de Jesucristo. Y ahora tengo que aceptar esta solución que viene de fuera de mí. Debo tomarla y vivir la experiencia del intercambio de vida por la fe. Escuché a una doctora, psiquiatra, hablar sobre la mente y planteó un concepto realmente maravilloso. No me pertenezco a mí misma ni las cosas que me suceden. La Biblia dice, todo lo que hagan al más pequeño de mis hermanos, me lo hacen a mí. Eso dijo Jesús. Por tanto, lo que me pasó a mí le pasó a Jesús, y si le pasó a él, no tengo por qué asumir ese dolor como mío. Estuve allí físicamente, sí. Le pasó a mi cuerpo. Sucedió y dolió. Pero lo que elegí hacer con eso a partir de ese momento marcó la diferencia. Podía aferrarme al dolor y asumir la responsabilidad de gestionarlo. O podía dejar que Cristo se hiciera cargo. Y de repente, al ver estas dos opciones, pensé, esta ya la he probado y no ha dado resultado. El único lugar donde las personas pueden ser libres es la cruz. Y la única manera de ser libres es por la fe. ¿Y cómo funciona eso? Lo que Jesús hizo en la cruz fue tomar tu vida. Tomó todo lo que has vivido, todo lo que has pensado, todo lo que has dicho, todo lo que has hecho. Él hizo suya toda tu vida y entró en tu pasado, tu historia, tu vida, tu cronología, y se lleva a tus padres, se lleva tu infancia, se lleva el abandono, se lleva el abuso, se lleva el maltrato, se lleva el príncipe azul número 1, que no era tan encantador y resultó ser abusivo e infiel, etc. Se lleva toda tu vida y las experiencias que viviste, y se lleva el hecho de que te lo tomaste como algo personal, como si lo que hicieron esas personas fuera asunto tuyo, cuando en realidad era asunto tuyo. Verlo desde una perspectiva equivocada y responder desde esa perspectiva equivocada. Jesús tomó todo eso que había en tu vida y lo clavó en sí mismo en la cruz, como si todo eso se lo hubiera dicho y hecho a él, porque en realidad te lo quitó a ti. En la cruz dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. En esencia estaba diciendo, Padre, perdónalos, perdónalos. Están locos, ¿vale? Están locos. Si supieran lo que hacen, no lo harían. El perdón para mí significaba, me has hecho algo horrible, terrible, pero voy a ser una buena cristiana y no te haré pagar por ello. Podría, pero no lo haré, porque soy una buena cristiana. Aprendí un nuevo paradigma, una nueva forma de perdonar.
que es solo Dios es el juez. Él es el único encargado de administrar justicia. El mundo es suyo. Yo soy suya. Solo Él puede administrar justicia. Ya no tengo que llevar la carga de pensar que me debes algo, pero yo... No me debes nada. Cuando hice eso, las pesadillas que me habían perseguido por más de 10 años se fueron. Se fueron. La ansiedad que sentía cuando mi exmarido estaba en la misma sala del juzgado que yo desapareció de la noche a la mañana. No requirió 20 años de terapia. No los necesité. Fue fantástico. Es la mejor palabra para describirlo. Hoy, de hecho, tengo una relación amistosa con mi exmarido. Pude acercarme a él, abrazarlo, y él lloró y dijo, lo siento mucho. Y no hubo miedo, no hubo ansiedad, no hubo palpitaciones, no hubo mareos, no hubo un me voy a desmayar, me voy a caer al suelo, nada. Hubo paz. Paz de verdad. Lo que estaba roto en mi vida se arregló. Y Jesús comprendió la verdad. Y comprendió que si realmente vieran las cosas como son de verdad, nunca lo habrían hecho. No habrían abusado de ti, no te habrían abandonado, no te habrían sido infieles. ¿Sabes? No habrían hecho nada de eso si realmente hubieran comprendido la verdad. Y entonces Jesús comprendió que lo que hicieron, lo hicieron porque eran prisioneros. Estaban en prisión, solo tenían acceso a opciones cautivas. Pero Dios no deja de quererlos. Siente dolor por ellos. Desea que sean libres. Y sabe también que no respondo con victimismo porque soy libre. Respondo con victimismo porque también estoy cautivo. Y no lo puedo evitar. Y así Jesús, como mi Salvador, Él toma mi lugar y lleva consigo todo lo que me ha pasado, incluso mi forma de pensar, para condenarlo a muerte en sí mismo. A cambio, me ofrece el regalo de su vida, en la que Él nunca ha hecho daño a nadie, nunca ha hecho nada malo. Tuvo una vida perfecta, todo fue perfecto, y tuvo una perspectiva perfecta. De manera que cuando le trataron injustamente, lo cual es cierto, Él entendió que lo hicieron porque eso era lo que llevaban dentro, que el problema estaba en ellos, en su propio corazón. Y sí, puede que se lo hayan hecho a Él, pero no se trataba de Él. Él no se lo tomó como personal. Supo también que venía a representar a su Padre, así que Él tomaba el amor y la provisión de su Padre y los compartía con otros, como el repartidor de paquetes. Y si cogían los paquetes con el amor de Dios y los tiraban al suelo y los pisoteaban y le cerraban la puerta en las narices, Él no se lo tomaba como una afrenta personal. Se daba cuenta de que lo que rechazaban no era su amor. Rechazaban el amor de su Padre porque Él vino a dar el amor de su Padre. Había un problema en sus corazones y era contra su Padre, no contra Él. Por eso Él nunca se lo tomó como algo personal y nunca dejó de amarlos, sin importar lo que ellos hicieran. Por desgracia, no fue hasta que mi madre se estaba muriendo que pudimos conectar. Y fue tan hermoso. Fue lo más hermoso, porque comprendimos cuál había sido el problema desde el principio. Y el problema había sido que ella buscaba que yo la llenara y yo buscaba que ella me llenara. Y fallamos estrepitosamente. Hubo tanta tensión a lo largo de nuestras vidas y tanto dolor. Ojalá hubiera sabido
y comprendido las cosas mejor durante toda nuestra relación. Pero te digo que estoy muy agradecida de que lo arregláramos antes de que se fuera. Ahora tengo una imagen de Dios como alguien que me corteja, que quiere ganarse mi afecto, que es tierno. Es algo que nunca tuve. Y cuando hablo de Él o con Él, digo Abba, porque es mi padre y me ama. Y un padre, cuando un hijo comete errores, no está ahí para aplastarlo. Me dice, no estoy aquí para aplastarte los pies, no estoy aquí para aplastarte, estoy aquí para levantarte. Él es mi apoyo, es mi buen amigo, me ama y todas las necesidades de intimidad que buscaba en el sexo. Aprendí que puedo tener una intimidad profunda con él. Y esa es la conexión que anhelaba. Y cuando esa conexión se satisface, cuando recibo de él, estoy bien, estoy bien. Tras entender este nuevo concepto, me preguntaba, bueno, tal vez si mi mente y mis relaciones se solucionaran, a lo mejor mis síntomas mejorarían también. Funcionó para mi síndrome postraumático, así que tal vez también funcione para mi eczema. Pensé en el estrés. Pasé casi 1 año y medio cuidando a mi madre. Fue simplemente, ya sabes, cuidar mucho a alguien a quien amas, pero con quien no te llevas del todo bien. Bueno, no te llevas nada bien. Me dije, cuando se vaya a morir, porque la ingresaron en cuidados paliativos. Mi eczema va a ser horrible por el estrés. Lo he visto durante años. Va a ser peor. Así que pensé, ¡caramba! Ya verás cómo voy a tener un eczema tremendo. Pero en realidad, mi eczema, que nunca desaparecía, desapareció. Y pensé, ¿cómo es posible? Había pasado por el trauma de perder a mi madre y, bueno, toda esta crisis. Y no solo es que no me puse mala, sino que mi salud mejoró. Y luego dije, pero hicimos las paces. Llegamos a hacer las paces. Y eso marcó la diferencia. Hacer las paces con ella fue el catalizador para mejorar mi salud de maneras que ninguna otra terapia había conseguido. Y he probado muchísimas cosas. Solía pasar mucho tiempo fantaseando con qué cambiaría en mi vida y lo maravilloso que sería si tan solo hubiera tomado esta decisión en lugar de esta otra. Pensaba en cómo lo había arruinado todo. Si hubiera hecho esto, habría sido mejor. ¿Qué podría cambiar? ¿Qué haría con mis padres? ¿Y sabes qué? No cambiaría nada. Porque eso es justo lo que necesitaba para estar donde estoy hoy. ¿Cómo iba a saber yo qué había que cambiar? Ahora sé que no sé nada. Aprendí que no sé nada. Y aprendí que él lo sabe todo. Si volviera atrás y cambiara algo, seguramente lo empeoraría. Así que confío en él. El pasado no me corresponde a mí y el futuro tampoco. Lo único que importa es qué estoy haciendo aquí y ahora. Si te han hecho daño y lo que vives te sabe a poco, hay mucho más.
No tienes por qué sentirte desanimado, ni pasar años en terapia, ni probar cosas nuevas. Hay muchas cosas diferentes que prometen aliviarte. Creo firmemente que si aprendemos esto, lo entendemos y lo aplicamos, nuestras vidas serán diferentes por completo. Josh, te quiero mucho. Gracias por ser paciente con tu mamá. Cuando llegaste a mi vida, solo tenía 14 años. No sabía cómo iba a mantenerte con vida. Doy gracias a Dios. Aquí estás y estoy agradecida porque pude crecer contigo y vivir este día maravilloso. Sé que es un regalo del cielo y te quiero con todo mi corazón. Te quiero.